Vamos a seguir con nuestro marco de coherencia sistémica para seguir abordando lo que hemos venido dando, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos. Quiero que me confirme que me están escuchando para dar inicio, ¿sí? ¿Cuántos gigabytes? Bien, les cuento que más o menos son como 10 gigabytes, pero voy a hacer una actualización de hoy a mañana donde voy a mostrar un curso completico de IA para investigadores. Va a ir para el mismo material, es una actualización, ¿sí? Dice que solo me enviaron 4 gigabytes. Déjeme yo reviso para estar seguro de la información, ¿vale? Voy a confirmar esa información y ya se las voy a suministrar, ¿vale? Ok, perfecto. Bien, mi gente, bien, hemos estado trabajando este proceso donde partimos de la observación, desarrollamos prompt desde la matriz de GUBA, hicimos el análisis, generando tanto categorías preliminares como variables preliminares, dependiendo del enfoque, ya sea cualitativo o cuantitativo. Hicimos la descripción. El día de ayer hicimos la matriz integradora del proceso investigativo. La presentamos desde una perspectiva longitudinal, lo hicimos desde una investigación longitudinal, es decir, cuantitativa, no experimental. Eh, no sé si yo les compartí el prompt, me confirman. Si yo les compartí el prompt eh, para una investigación sociocrítica para el tema de la matriz integradora del proceso investigativo, si no es así, para compartírselo, ¿vale? Ayer les compartí el cuantitativo no experimental longitudinal. Vamos a ver acá, ¿sí? Ahora voy aquí a ver si les comparto. eh, Vamos a hacer lo mismo. Pues ya ustedes tienen, dice, vamos a ver aquí. Aquí voy a ponerles los prompts. Esto venía siendo los prompts para una investigación sociocrítica. Entonces, voy aquí a apagar el chat para que estén completamente atentos a lo que les voy a estar comentando. Vamos a ver. Entonces, para cerrar, ayer se los compartí desde lo no experimental, ahora se los voy a compartir desde lo cualitativo sociocrítico. Este vendrá siendo pro de fases de una IAP. Recordemos las características de ese PROM. Aquí yo le digo, considerando la postura epistemológica, paradigmática y metodológica, construir una matriz de fases para una investigación. Lo que va a cambiar es esto. Sociocrítica de tipo IAP. Identifica autores metodológicos reconocidos que aborden de manera directa el diseño de la investigación, acción participativa. Integra la actividad en 4 grandes fases. La matriz debe tener fases, definición de la fase, taxonomía de la fase. ¿Vale? En el caso del ejemplo que estoy poniendo, para ver, ¿sí? Me entrega esto: fase de exploración diagnóstica de la participación, fase de análisis sociocrítico, fase de intervención y fase de sistematización de la evaluación crítica. Son fases que son acordes con la investigación acción participativa.
las investigaciones acción participativa son investigaciones de carácter de intervención que buscan la movilidad de los estados de conciencia. Es muy común que la fase de este tipo de investigación sea uno. El objetivo número uno de toda investigación-acción debe ser de carácter hermenéutico, donde caracterizamos, ya sean las percepciones, el sistema de creencias, los imaginarios sociales, es decir, que podamos reconocer la forma de pensar, ¿sí? De esa población que puede estar de alguna manera sometida, ya sea a unas posiciones hegemónicas por parte de terceros, ya sea por temas eh, de poder social o en su defecto, están siendo de alguna manera sometidos por un sistema de la salud, el sistema educativo, eh, el sistema jurídico, pues no sé, ¿sí? O en su defecto, están siendo sometidos por sus propios temores o por sus propias inmovilizaciones de pensamiento. Sea cualquier, sea cualquiera las razones que los inmovilizan para tener una liberación o una libertad frente a un fenómeno en concreto, la primera fase debe ser de exploración diagnóstica de esa característica, ¿vale? Entonces aquí los autores planteaban en esta fase se contextualiza la problemática a partir de la participación activa de la comunidad investigada. Se busca comprender el fenómeno desde sus propias experiencias, percepciones y cosmovisiones. Se utilizan técnicas como entrevistas, grupos focales, bla, bla. Y aquí yo les hablaba ayer de la taxonomía de verbo, entonces yo pido una taxonomía de verbo. Yo le decía, observa, dialoga, reconoce, identifica, explora, interpreta, problematiza, escucha, construye. Pueden ser posibles verbos cualitativos. La segunda fase es una fase de análisis crítico y reflexión colectiva. A mí me gusta que esa fase sea de una fundamentación, eh, es decir, de crear los fundamentos, la apropiación colectiva de la comunidad frente al conocimiento que se va a desarrollar, tanto popular como científico. Pero podríamos también hablarlo como un análisis crítico y reflexión colectiva. Una vez identificado el problema, se inicia un proceso de análisis dialógico y reflexivo sobre las condiciones y estructuras que lo configuran. Tercera fase de investigación, sí, transformadora. Dice, con la base en el análisis colectivo se diseña e implementa estrategias de intervención que promuevan la emancipación de los participantes. Se impuso el cambio social a través de la proyección de proyectos de acción. Entonces, ya aquí lo que hacemos es una fase de intervención, que es la fase más larga de la investigación, donde donde se están haciendo acciones participativas entre los colectivos y se van a estar observando, obviamente, las transformaciones. Y cuatro, que es la fase de sistematización y de devolución sistemática, donde, donde no solamente eh, entonces esta última fase de sistematización y evaluación crítica es una fase en la que eh, lo que hacemos es, uno, cómo legitimamos y cómo devolvemos el conocimiento construido a los mismos participantes. Yo tengo una responsabilidad social con la comunidad de poderle devolver el conocimiento que se construyó entre ellos mismos. Igualmente, legitimar ese conocimiento. Para los que alguna vez han estado en una asamblea, la asamblea es una técnica de recolección de datos cualitativa en donde se define un presidente, un secretario, donde se abordan un conjunto de puntos, donde se acepta los roles de los participantes en términos de si tienen voz, si tienen votos para las decisiones. Y hay algo que quiero resaltar de esta técnica de la asamblea, es que en la siguiente reunión, el primer punto siempre debe ser
la aprobación del acta anterior. ¿Y qué significa? Que después de haber aplicado la técnica, donde se recolectaron, se generaron los debates, la gente expresó su opinión, eh, lo que tenemos es esto. Regálame aquí un segundito. Lo que tenemos eh, es una técnica en donde después del ejercicio colectivo de debate, de conversación, de refutación, de acuerdo, pero también de desacuerdo, eh, lo primero que tenemos que hacer es que para la siguiente reunión, las personas que participaron deben tener acceso a, a la redacción, a la sistematización de la información que se desarrolló en la asamblea. Y el primer punto en el siguiente encuentro es legitimar esa información. La gente debió haber leído y haber dicho, hombre, sí, definitivamente eso fue lo que yo dije y se interpretó de la manera correcta. Así que lo que está allí estoy de acuerdo. En el caso que no esté de acuerdo y quienes han participado en una asamblea, sabemos que con anterioridad uno devuelve por los canales establecidos y decir, mire, qué pena, pero siento que yo no dije eso o en su defecto yo mencioné un par de cosas que fueron importantes y veo que se omitieron en el acta, por lo cual solicito de la manera más amable que se incluyan. Y cuando estamos hablando de ya asambleas más formales, porque pertenecemos a un comité en particular y se graban los encuentros, pues estas actas usualmente están acompañadas por el archivo que logra legitimar, que logra decir, no, aquí está la grabación y pueden verificar que, que lo mencionado, lo interpretado, pues corresponde a lo que está allí. Así que esta fase es una fase final en las cuales se logra devolver a la comunidad ese conocimiento que se construyó desde el saber popular, tanto así poder también presentar ese conocimiento científico que de caras al estudio que se ha desarrollado se están presentando las evaluaciones. ¿Sí? Y aquí, y yo creo que a más de uno se le ocurrirá, y no está mal que se le ocurra, ¿sí? Tomar, por ejemplo, este texto, vamos a pasarlo por acá, y vamos a irnos a Napkin, irnos a Napkin, vamos a ver, y Napkin, en Napkin podemos intentar graficar, vamos a borrar esto acá, intentar graficar el diseño, vamos a pegar, aquí tengo las fases, yo selecciono el texto y automáticamente puedo tener una representación de las fases de investigación y eso lo puedo llevar a mi investigación, mire, y me queda hermosísimo, ¿sí? Y si cojo un ciclo, miren, mi investigación tiene 4 ciclos: fase exploratoria, fases de análisis, fases de intervención, fase de transformación. Este esquema es bastante asertivo porque representa muy bien eh, las características de, ah, las características de, qué pena, las características del diseño metodológico cualitativo, ¿sí? Eh, entonces, Nakin en eso es bastante bueno al poder presentarnos esquemas. Este esquema no se lo recomiendo porque es un esquema lineal, no es muy coherente con las investigaciones cualitativas, por lo cual yo particularmente lo rechazaría. Me iría sobre todo con un diagrama, ya sea
circular o ya sea espiral. Recuerden que en el material de apoyo tienen decenas de presentaciones editables para hacer también eh, este tipo de infografías desde PowerPoint, si de pronto se sienten cómodos trabajando desde allá. ¿Ok? Entonces, pues bien, de esta manera tenemos el resultado de ese PROM, ¿sí? Y aquí tiene el PROM para, vamos a poner el PROM finalmente de la matriz integradoras, PROM, PROM, matriz integradora del proceso investigativo. Recuerde que ahí nos arroja objetivo general, objetivo específico, pregunta general, objetivo general, pregunta específica y objetivos específicos. Entonces, vamos acá. ¿Sí? Voy aquí a compartirles este prompt. ¿Sí? Ahí les mando y aquí les mando la segunda parte del prompt. ¿Sí? Y aquí me arroja el resultado. Entonces tengo, por ejemplo, pregunta general, ¿cómo influyen los pensamientos limitantes y potenciadores en la gestión financiera y los proyectos de vida de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba y de qué manera pueden desarrollarse estrategias de formación y acción participativa? Esta pregunta se puede simplificar un poco, ¿sí? Tengo objetivo general, analizar la influencia. No me gusta el verbo analizar. Me parece que no es acorde a mí. Asumo que eso, y buscaría un verbo opción. Te tengo objetivo específico, caracterizar, que está bien. Fase número 2, interpretar los factores estructurales. Fase número 3, codiseñar estrategias. Me gusta ese verbo, está muy bueno, muy bueno. Y finalmente, evaluar el impacto de las estrategias. A nivel específico está bien. Creo que en el objetivo general sí, sí de alguna manera buscaría reformularlo, ¿sí? Buscaría reformularlo. Pero ahí les comparto entonces esos dos prompts de una investigación sociocrítica, ¿sí? Desde una investigación sociocrítica. Lo mismo lo vamos a encontrar desde una investigación fenomenológica, que ya es no sociocrítica, sino interpretativa, ¿sí? Vamos a encontrarnos más o menos, vamos para ver, fenomenológica. Debemos para ver si nos abre acá. Vamos a ver si aquí en este chat de fenomenología. Eh, tengo, tengo las fases. Vamos a ver. Recuerden que todos estos PROM están contextualizados, por lo cual tendrán que hacer una adaptación según el contexto de lo que ustedes estén trabajando. ¿Sí? Aquí tengo el PROM de las fases. Esto es fenomenológico, entonces PROM de fases de una investigación fenomenológica. Las investigaciones fenomenológicas son cualitativas pero interpretativas, no sociocríticas. ¿Sí? Se centran en comprender desde las percepciones de los sujetos eh, una realidad eh, de características subjetivas, ¿sí? Y mira que aquí me generan entonces las fases de una investigación fenomenológica. Fase uno, exploración y aproximación del fenómeno. Fase 2, recolección de experiencia y construcción del significado. Fase 3, análisis fenomenológico de interpretación. Y fase 4, síntesis de reflexión hermenéutica. Se dan cuenta que en estas investigaciones fenomenológicas no hay intervenciones. El sujeto no va a intervenir, ni va a modificar, ni quiere cambiar, ni quiere transformar. Aquí el investigador se limita simplemente a hacer un conjunto de fases, ¿sí? Que respondan a poder comprender un fenómeno cualitativo. Entonces, ahí nos construyó precisamente esto. Ven, aquí hice algo de curaduría, eh, ¿sí? Y vamos a ver, aquí tengo la matriz integradora del proceso investigativo. Vamos a ver aquí PROM, matriz integradora.
de una investigación fenomenológica. ¿Sí? Y esto mismo lo pueden hacer con cualquier tipo de investigación. Profesor, con teoría fundamentada, lo mismo. Obviamente tendrán que adaptar. Siempre van a tener que adaptar. ¿Sí? Va a tener que adaptar. Ahí les mando el prompt. Yo creo que debo tener algo de teoría fundamentada. La teoría fundamentada es un poquito más rígida en el alcance que busca abordar. Por eso es muy apetecida a nivel doctoral, teoría fundamentada, porque es muy sistémica y es muy rigurosa. Vamos a ver, aquí tengo un ejemplo de teoría fundamentada. Vamos a ver acá. Para ver si alcanzamos a identificar los prompts. Este es un instrumento de recolección de datos. Estos son análisis de recolección de datos. Vamos para ver si aquí alcanzo a ver la matriz. Vale, aquí están las fases. Fase uno, pero estas fases son más de procesamiento de información. Una, dos, tres, cuatro, sí. Me regalan acá un segundito. ¿Vale? Regálenme acá. Y me permiten acá un momentico las fases. Si aquí les regalan acá un segundito. No sé por qué no logro. Dice, considerando el diseño metodológico, fases y objetivos de investigación, realiza una matriz de técnicas e instrumentos cuantitativos que puede desarrollarse. Pero es que. eh, eh, regálenme acá un segundito. Porque no, tengo que buscar aquí la matriz, son las categorías de análisis. Aquí está. Bien, aquí vienen las fases. Vamos a ver dónde que están las fases. Ok, considerando el contexto. Vamos por a ver acá. Descripción del problema. Conectores textuales no. Profundización amplia. Esta es la descripción del problema. Y aquí tengo, estas son las fases. Podríamos, vamos aquí a crear el plan de las fases. Aquí se las voy a facilitar. Y aquí las fases son más diferentes. Dice, construye una matriz que podría presentarme cómo desde la teoría fundamental el contexto investigativo que se desarrolla permite la red de conocimiento. No, este no es. Aquí están las fases. Podrías crearme una matriz en la que integren cuatro fases principales el estudio de teoría fundamental. Vamos a poner aquí. Les voy a poner aquí PROM de fases de teoría fundamentada para que les queden acá. ¿Sí? Y aquí pues nos entregan las fases. Aquí con la taxonomía de verbo. Tengo codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva y teorización. Hace parte de las fases principales de la teoría fundamentada. ¿Sí? Con la codificación abierta se identifican las categorías iniciales a partir de los datos recolectados. Esta es una fase eh, más que todo como de lectura profunda de la realidad. Me regalan un segundito. Qué pena con ustedes. Entonces, eh, aquí les presento entonces el PROM de las fases de la teoría fundamentada
vuelvo y repito, pueden adaptar este PROM a cualquier tipo de método. Al final se van a dar cuenta que es muy similar, ¿ya? Y aquí tengo también un prompt para hacer la matriz de preguntas y objetivos de investigación. Prompt de matriz de objetivos, eh, matriz integradora, teoría fundamental. Siempre van de la manito. Identificamos fases y posteriormente lo que hacemos es pedirle que nos construya. Entonces, por ejemplo, miren, una pregunta es cómo se manifiesta y transforma la experiencia y percepción en sentido de vida y salud mental en los cuidadores del paciente en etapa terminal en la Fundación Amigos de la Vida. Objetivo general, explorar y comprender las experiencias y percepciones de sentido de vida y salud mental en cuidadores. Este objetivo yo lo cambiaría, ¿sí? Eh, Intentando teorizar una categoría central, ¿sí? Por ejemplo, eh, apuntando precisamente a la teorización de la categoría experiencia y percepciones de sentido de vida y salud mental. Yo lo haría de esa manera explícita, que apunte obviamente hacia la intencionalidad de una teoría fundamentada. Y aquí se manejan obviamente las fases, las preguntas y los objetivos obviamente de la fase. ¿Sí? Identificar y categorizar las experiencias, relacionar y analizar las categorías emergentes para identificar patrones y conexiones significativas en los datos, seleccionar e integrar una categoría central que unifique las diversas experiencias y percepciones, y finalmente desarrollar una teoría sustantiva que explique las experiencias y percepciones de los cuidadores de vida. Esto es lo que se busca en una investigación de tipo de teoría fundamental. ¿Sí? Entonces ahí lo que hemos hecho, mi gente, es regalarles un conjunto de prompts que según el método les permita crear fases y crear una matriz integradora del proceso investigativo. Yo quisiera de todo corazón poderles eh, crear prompts de todos los métodos, pero el objetivo no es ese. El objetivo es que de alguna manera lo suministrado les sirva de base para que ustedes entiendan la lógica y desde esa lógica puedan adaptar estos prompts según sus necesidades, ¿sí? Eh, no obstante, y con esto voy a terminar para avanzar en el día de hoy, voy a terminar haciéndolo desde una perspectiva cuasi experimental, que es algo que no hemos abordado, ¿sí? ¿Cómo sería en el caso de cuasi experimental, que sería también cuantitativo, pero vamos a verlo cómo sería desde una manera cuasi experimental? Ayer lo hicimos desde una manera longitudinal, pero creo que no hemos abordado desde lo cuasi, no lo hemos abordado. Vamos a ver si aquí tenemos los prompts para podérselos suministrar. Bien, yo creo que este está incompleto. Vamos a ver aquí cuasi. Vamos por ver si con este, yo creo que con este sí está. Veamos, aquí está la matriz de análisis. Matriz de análisis. Veamos, lista de chequeo de, este es un pretest que estamos haciendo. Un instrumento de recolección de datos. Veamos acá. Matriz de instrumento de recolección de datos. Veamos. Esta es la matriz de operación de las variables, que ahora eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, y vamos aquí. Sistema de hipótesis, matriz de sistema de hipótesis, pregunta general. Esta es la matriz integradora. ¿Sí? Vamos a ver. Matriz de variables, pero no veo la de fases. Aquí está la de fases. Entonces, voy a ponerle aquí los prom de las fases. Este sería prom, fases, investigación, cuantitativa, cuasi experimental. Ahí les mando el prom de las fases. Y de manera inmediata
Eh, Creamos la matriz integradora del proceso investigativo. ¿Sí? Entonces, hacemos aquí PROM, matriz integradora, quasi experimento. Recuerden que cada uno de estos PROM tiene un contexto, así que ustedes tendrán que adaptarlo a su contexto. No es copiar y pegar, sino es, hombre, analizar y adaptar para que pueda articularse de manera eficiente a sus proyectos. ¿Sí? Entonces, de esta manera hemos cubierto, creo que unos métodos muy reconocidos, tanto en lo cualitativo, sociocrítico, en lo cualitativo, interpretativo, en lo cuantitativo, no experimental y en lo cuantitativo, experimental. Lo hemos abordado. Y con esto ya podemos entonces trabajar en el día de hoy, uno, en poder crear eh, hipótesis, pero ya creo que fuimos claros el día de ayer en decir que no todas las investigaciones deben llevar hipótesis. Eh, las hipótesis tienden a ser requeridas cuando la investigación es, uno, cuantitativa y dos, en el marco de lo cuanti, sus variables o el estudio busca determinar niveles de causalidad, ¿sí? Como lo son las investigaciones eh, de alcance explicativos y correlacionales. Quiere decir que más o menos pueden surgir en investigaciones longitudinales, en investigaciones cuasi experimentales o experimentales. Entonces allí es donde usualmente se ven más los sistemas de hipótesis de manera obligatoria. Eh, Pueden existir investigaciones tanto exploratorias como descriptivas donde las hipótesis, eh, aunque estén, no son obligatorias y son hipótesis de carácter descriptivo, ¿sí? Y juegan de pronto un rol un poquito diferente. Y habrán investigaciones cualitativas que la gente pone hipótesis, pero creo que es más una cultura de poder poner hipótesis eh, porque no se requieren y, y de ponerla, pues no pueden ser estáticas, inamovibles o deterministas como sí lo son en las investigaciones cuanti. Entonces vamos a hacer un prompt para poder crear el sistema de hipótesis y que ustedes los puedan tener, ¿vale? Eh, pero antes de eso, coméntenme cómo vamos, si se está entendiendo lo que se ha explicado. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, me la, me la comparten, porfa. ¿Sí? Eh, ¿Se ha entendido lo que se ha platicado? ¿Qué hemos hecho? Compartir los mismos prompts, pero de diferentes métodos. No hemos hecho absolutamente más nada. Eh, Quizás de pronto he conversado algunas características de estos métodos. Dice Gloria, profe, ayer no pude entrar. ¿Hay alguna forma de poder ver esta clase? Claro. No sé si alguien de los que están en el grupo de WhatsApp puede compartir la clase o en su defecto, si Danis, que es nuestra asesora, pues comparta su contacto que siempre nos lo está compartiendo para que ustedes puedan escribirle para que ella les pueda compartir las clases grabadas, ¿ok? Ok. Entonces ya Gloria ahí te van a estar informando. Vale, perfecto. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. ¿Alguna pregunta antes de seguir? ¿Sí? Ok. Te vamos a apagar el chat, eh, dado que no hay preguntas.
Jonel, eh, no todas las investigaciones correlacionales son causales, pero, eh, pero podrían haber investigaciones correlacionales donde de manera directa los investigadores intentan no solamente comprender las relaciones que existen entre las variables, sino también determinar los niveles de incidencia entre unas y otras, por lo cual podríamos estar conversando sobre niveles de causalidad. De hecho, me he encontrado un par de investigaciones correlacionales donde se aborda cierta tema de causalidad. Pero vamos a hacer un PRON ahora, precisamente para que la inteligencia artificial nos colabore un poco y quizás de pronto nos pueda dar información al respecto. Pero podríamos decir que habrían algunas investigaciones correlacionales que podrían tener niveles de causalidad, lo cual en las investigaciones explicativas es casi un hecho. Una investigación explicativa usualmente está determinada por los niveles de causalidad entre las variables, ¿sí? Eh, yo, cuando comencé en este camino de la investigación, eh, era de los que pensaba que todas las investigaciones quanti tenían hipótesis, que todas las investigaciones quanti tenían que tener variable independiente y variable dependiente, y ya con el tiempo y pues con la lectura sobre todo, comenzaba uno a comprender que no necesariamente, que hay investigaciones que tienen cierto tipo de características, ¿sí? Las variables deben de llamarse como el rol que jueguen en la investigación, ¿sí? Si hay niveles de causalidad, debería ser variable independiente y variable dependiente, ¿ya? Eh, de lo contrario, pues son variables. Sin el apellido, una variable, eh, uno, una variable 2, pero también están las variables moderadoras, están las variables extrañas, están las variables alternas o intermitentes. Entonces, en lo cuanti vamos a estar siempre viendo diferentes tipos de características, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿qué es una variable moderadora? Es una variable que de alguna manera infiere o de alguna forma ejerce cierta o la adhiere cierta característica al análisis de la información. Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación donde quiero determinar el, las competencias eh, de autorregulación del aprendizaje en estudiantes de una licenciatura de una universidad, por ejemplo. Y resulta que en esa universidad ese programa se desarrolla en diferentes metodologías. Está a distancia, está 100% virtual y está presencial. Entonces vemos una modalidad a distancia que es tipo B-Learning. Hay clases presenciales, pero también hay clases virtuales. Tenemos una 100% virtual, donde todas las clases son completamente mediadas, eh, eh, sin la presencia física, y tenemos unas clases físicas. Entonces, esa investigación que podría ser, por ejemplo, podría considerar como variables moderadoras el ambiente en el que se desarrolla el programa. Entonces, pues, una de las variables vendría siendo eh, la, la autorregulación de los estudiantes. Otra de las variables vendría siendo, por ejemplo, si estamos trabajando un programa o una estrategia para favorecer esas, esas competencias, y tendríamos obligatoriamente que considerar esos ambientes como variables moderadoras. Si yo no documento esas variables moderadoras, lo más probable es que esas variables moderadoras se me conviertan en variables extrañas. ¿Qué es una variable extraña? Es una variable que es incidente, pero que no ha sido documentada por el investigador.
y que podría afectar el análisis de los datos. Por esa razón, el investigador tiene que estar muy atento a que no existan variables extrañas, variables que él no ha documentado, que él no ha integrado en el análisis de sus datos. ¿Ya? Si hay algo que puede estar influyendo en, en los resultados, debo considerarlo en el estudio. Por eso es que las investigaciones quantis tienen que ser investigaciones que son muy rigurosas en su análisis sistémico, ¿sí? Que no sea que nosotros estemos ignorando algo, ¿ya? Va- Vamos a ver aquí, dice, entonces los nombres de las variables no deberían ser así, independiente y dependiente en la explicativa, en las correlaciones, ¿cómo se llamarían? Vuelvo y repito, Jonel, eh, en la literatura vas a encontrar que, por ejemplo, estoy trabajando, simplemente quiero describir la relación entre unas variables, eh, las variables, o sea, variable uno, variable 2, pero si esas variables, por ejemplo, si hay una variable que es alterna, porque es una variable que fue temporal, que fue intermitente durante la investigación y me tocó documentarla, entonces se presentaron las siguientes variables intermitentes, ¿sí? Eh, que pudieron influir un poco en el análisis de la información. O existieron estas variables moderadoras. Lo peor que le puede pasar a un investigador es que existan variables extrañas, ¿sí? ¿Qué es una variable extraña? Son variables que hicieron parte del estudio, pero que no fueron documentadas por el investigador. Un claro ejemplo de una variable extraña para que se ubique. Veamos. Bien, una vez sucedió en una sustentación de tesis que una profe, eh, ella hablaba de una estrategia didáctica para mejorar las competencias del inglés y recuerdo que era en la ciudad donde yo vivo y es una ciudad relativamente pequeña donde todo se sabe. Y hubo a principios de año todo un escándalo que salpicó a varios colegios privados porque a pesar de que tenían un programa de bilingüismo que hacía que su matrícula fuera más costosa y que los papás le tocaran asumir procesos o sobrecostos sobre las pensiones por el programa de bilingüismo, hubo un escándalo porque a los chicos que iban mal en inglés, la misma institución los obligaba a los papás a que entraran a un curso de la Universidad de Córdoba. Y eso se volvió un escándalo porque muchos papás obviamente fueron a los medios públicos a manifestar su descontento sobre ese tipo de políticas y se volvió un escándalo en la ciudad. Resulta que casi 11, 12, 10 meses después, en una sustentación de una profesora de maestría que hace una estrategia para mejorar las competencias del inglés, plantea que al principio de su periodo, en el primer periodo los estudiantes iban muy mal con inglés, ella diseñó una estrategia didáctica muy atractiva, muy lúdica para favorecer la comprensión de una segunda lengua y los resultados fueron maravillosos. Lo malo es que el nombre de la institución sonó o le sonó a uno de los jurados y el jurado lo que dijo fue lo siguiente, qué pena, a principio de año hubo un escándalo en la ciudad, y recuerdo que uno de los colegios que sonó fue el colegio en el cual hiciste tu investigación, donde se les obligaba a los padres de familia con niños con deficiencia en inglés que los metieran en un curso de la Universidad de Córdoba. Es el caso de este grupo, entonces la profesora decía así, pero eso es algo que no tiene nada que ver con mi investigación, eso fue una directriz de, de la rectoría. Los estudiantes tenían que hacer un curso de inglés. Vale, perfecto. Entonces, aquí tengo una pregunta bastante significativa y es que, ¿cómo sabemos que los resultados positivos de tu investigación son producto de tu estrategia lúdica y no que los chicos que iban mal les tocó hacer un curso de inglés? Es decir, el curso de inglés, querramos o no, es una variable y la investigadora debía haber analizado esa variable, debía haberla integrado a su, a su proyecto. El no hacerlo hizo que se convirtiera en una variable extraña y por ende comienza a afectar los datos porque al final no se sabe o no se comprende
eh, eh, cómo se lograron obviamente esa información, ¿ya? Entonces, no, Joel, me parece genial llamar variables asociadas y variables de supervisión. Eh, tendríamos que analizar. Ahora vamos a apoyarnos un poco, vamos a intentar hacer algo para apoyarnos un poco al respecto, ¿sí? Usualmente nosotros le llamamos variables, sin apellidos, ¿sí? Variable uno, variable 2, variable 3, variable 4. Cuando esas variables se están triangulando y se están correlacionando, se están describiendo o se están explorando. Nosotros le llamamos variables, ¿cierto? Le ponemos apellido cuando hay relaciones de causalidad, ¿sí? Cuando hay nivel de incidencia, pero también cuando cumplen otro tipo de roles, ¿sí? Pero aquí es donde yo intento, porque esto es un diplomado internacional, y aquí es donde yo intento también jugarme con las culturas institucionales. Pues yo me he encontrado con universidades donde no le podemos llamarles categorías de análisis, sino variables cualitativas. Y pues yo no voy a pelear con una universidad. Pues bien, siempre y cuando eh, se, se respete y las características del diseño metodológico y de la fundamentación epistemológica del método, no tengo problema. Llámele como quiera llamar, ¿sí? Y más porque algunas universidades pues están casadas con algunos autores y con algunos formatos y en esos formatos está. Mire, yo vengo de una cultura investigativa donde se favorece mucho la creatividad. Por ejemplo, en mi tesis usted no va a encontrar que capítulo uno descripción del problema. Usted va a encontrar un título completamente creativo que responda, obviamente, a la descripción del problema, ¿sí? Y no van a encontrar que marco teórico, no. Te van a encontrar entretejido de los fundamentos. Sí, porque en el contexto en el que yo fui formado se favorecía mucho la creatividad. Había mucha libertad siempre y cuando esos capítulos respondieran, obviamente, es decir, el formato me decía, pues bien, el capítulo 2 es del estado del arte y la fundamentación teórica, pero yo podía cambiarle el nombre y ponerle un nombre que cumpliera con eso, pero que fuera creativo, como si estuviese escribiendo un libro. Y cuando salí del doctorado, que comencé a dirigir tesis, doctorales, me estrellé con varias universidades donde no les gustaba eso, en donde el capítulo uno se llama descripción del problema. No me le quiten ni me le pongan nada. Capítulo 2 se llama de tal forma. Entonces también aprendí a quitarme ese peso de que y a pelear con la formalización, siempre y cuando se respetan los aspectos de fondo, y es una de las cosas que quiero que de pronto ustedes también puedan heredar de este curso, que si hay algo en los cuales no afecte para nada, donde sí comienzo de pronto a defender y a debatir, que acabo de literalmente, acabo y estoy en un proceso de debate con unos colegas, eh, porque están pidiendo que a nivel de doctorado se asuman eh, muestreos representativos en investigaciones sociocríticas. Eso va en contra de la postura epistemológica de ese mismo enfoque. Ya va completamente en contravía y ahí sí toca defender, y ahí sí no, pues, o sea, cómo vamos a desarrollar las fases sociocríticas, ¿sí? Considerando que el investigador va a tener que trabajar con cuatro, cinco, seis contextos completamente diferentes, ¿sí? ¿Cómo va a ser la inserción social? ¿Cómo va a ser la interpretación? ¿Cómo va a ser la participación? ¿Ya? Entonces, y más porque la postura que están asumiendo es de representatividad, cuando la postura epistemológica del método no busca eso. Entonces, allí sí, porque es un aspecto no de forma, sino de fondo. Entonces, eso sí hay que defenderlo, ¿vale? Gracias, Jonel, por tu participación y por tus aportes, ¿vale? Eh, Les voy a comentar algo que hago. Copié la respuesta de Jonel y téngalo por seguro que terminada la clase comienzo a indagar, ¿sí? Porque de esto se trata. Ok, vamos. Eh, Veamos. Entonces, vamos a ver el tema de las hipótesis. Yo creo que nos va a servir muchísimo. Entonces, veamos a ver
Vamos a ver aquí, tengo matriz integradora, matriz, esto es de curaduría, aquí tengo sistema de hipótesis, ¿vale? Entonces, considerando el sistema o matriz de variables, construye una nueva matriz con el sistema de hipótesis con la combinación correlacional de significancia e incidencia entre las variables independiente y la variable dependiente, considerando las posibilidades. Pues, en este caso, como es una investigación cuasi experimental, ¿sí? Eh, donde sí estamos trabajando niveles de causalidad, eh, aquí en esta sí les hablo de variable dependiente y variable independiente, ¿sí? Permítanme aquí y busco, vamos a buscar aquí en chat, ChatGPT, quiero mostrarles algo. Vamos a buscar aquí hipótesis. ¿Sí? Vamos a responder ese tema de las hipótesis. Voy a crearlo en un nuevo prompt. Voy a decirle, actúa como experto, actúa como experto. De hecho, voy a buscar en Chat Scholar GPT para que sea una base de datos. Actúa como experto en investigación cuantitativa, ¿sí? En investigación cuantitativa, ¿sí? Y crea una matriz en el cual se presenten los diferentes métodos o tipos de investigación cuantitativa y se aborde su relación con, con la necesidad de tener o no sistema de hipótesis. ¿Ok? Entonces, define que es una, de manera previa, define desde autores qué es una hipótesis, los tipos de hipótesis, ¿vale? Seguidamente presenta la matriz. La matriz debe tener, ¿sí? Método, eh, características del método, ¿sí? Método, voy a poner aquí tipos de variables, nombres de las variables, ¿sí? Eh, involucradas en el método, ¿sí? Si se requiere, eh, eh, presencia de variables que me diga si es obligatoria, opcional o no requerido, ¿vale? Eh, explicación de, de la relación con las hipótesis, con la hipótesis. Vamos a ejecutar este prompt para ver cómo de pronto la misma inteligencia artificial, desde la indagación que haga, nos permite, ¿vale? Definición y tipo de hipótesis en investigación cuantitativa. Tenemos, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una proposición o suposición que establece una relación entre dos o más variables, que puede ser puesta a prueba a través de la observación y análisis empírico. Aquí me presenta varios autores. Es una afirmación tentadora sobre la relación entre dos o más variables que pueden comprometerse o refutarse mediante la observación o la experimentación. Una hipótesis es una explicación tentativa del fenómeno investigado que se formula como una proposición entre las variables. Entonces, veamos ahí, tipo de hipótesis, hipótesis nula, niega o refuta la relación entre las variables. Busca probar que no hay efectos. Las hipótesis alternas, que son afirmaciones contrarias a la hipótesis nula, plantea que sí existe una relación.
Hipótesis descriptiva se refiere a la descripción de una o más variables en un contexto. Hipótesis correlacionales indica el grado de relación entre dos o más variables. Hipótesis causales, hipótesis estadísticas. Vamos a ver. Matrices de métodos cuantitativos y relaciones con hipótesis. Método de investigación experimental. ¿Sí? Entonces, en las investigaciones experimentales es obligatoria, ¿sí? Las hipótesis. ¿Sí? ¿Por qué razón? Dice, hay manipulación deliberada de una variable independiente para observar su efecto en la variable dependiente. Es decir, que hay relación de causalidad. ¿Sí? Tipos de variables independientes y dependientes. Es obligatorio la presencia de hipótesis en ese tipo de investigaciones. Es necesaria porque es una hipótesis causal. Se debe predecir el efecto del tratamiento en la variable dependiente. Cuasi experimental es muy similar a la experimental, ¿sí? Sin embargo, la recolección de la muestra ya no se hace de manera aleatoria, se pueden definir criterios de inclusión. De igual forma, la representatividad de la muestra es un poco más moderada que las investigaciones experimentales, ¿sí? Se presentan independientes y dependientes. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque se maneja causalidad. Correlacionales. Busca determinar el grado de asociación entre dos o más variables sin intervención del investigador. ¿Sí? Variable X, variable Y. Entonces, aquí como les decíamos, ponemos variables. Y el nombre de la variable le quitamos como ese apellido. ¿Sí? Y se busca una hipótesis de carácter correlacional. ¿Sí? Pero ya aquí, por ejemplo, aquí me dice obligatoria, pero ya no son hipótesis causales. Ya aquí me está planteando, ya son hipótesis más descriptivas, ¿sí? Pero que no son obligatorias, ¿sí? Que cumplen, es decir, no cumplen el mismo o la misma funcionalidad que las investigaciones eh, causales, ¿sí? Entonces aquí dicen, vale, tenemos aquí las investigaciones post facta, que son las no experimentales, ¿sí? Eh, Pues estas serían las longitudinales que ayer decíamos que si son de carácter correlacionales, podrían tener la obligatoriedad. Pero aquí, esto aquí de que encuesta, esto aquí ya los pondría de pronto a consideración. Pero estas, pues, para mí las investigaciones con las hipótesis, estas hipótesis que de pronto son descriptivas, eh, como las que él llama ahí descriptivas estadísticas, no necesariamente se presentan con la misma, como el mismo sistema como se presentan las causas. No sé, allí sí pondría de pronto un par de elementos, me gustaría de pronto corroborarlos por otra parte. Entonces aquí les voy a ponerle un prompt con el cual desde una investigación causal se presenta el sistema de hipótesis. Prompt para el sistema de hipótesis causales. ¿Ya? Vamos a ver. Ok. Y aquí les voy a ponerle el prompt, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, considerando el sistema o matriz de variables, construye una nueva matriz con el sistema de hipótesis, con la combinación y correlación de significancia o incidencia entre las variables independientes y las variables dependientes, considerando las posibles combinaciones de las cuatro variables. En este caso, porque la investigación tiene cuatro variables, tiene dos variables independientes y dos variables dependientes. Pero en el caso de ustedes, cuando la investigación tenga simplemente dos variables, o tres variables, ustedes pues logren jugar con esas variables. Pero recuerden que si ustedes están trabajando con investigaciones descriptivas o exploratorias, pues soliciten en el caso, pues sobre todo en el caso de las investigaciones, eh, en el caso de las investigaciones descriptivas,
ya no manejen esta relación de independencia y dependencia porque no son requeridas. Simplemente créame un sistema de hipótesis o créame unas hipótesis descriptivas para esta investigación, que puede ser una investigación transversal de tipo descriptivo o de alcance descriptivo y que él les presente el sistema de hipótesis. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esto. PROM para el sistema de hipótesis causales. Ahí se las envío. ¿Vale? ¿Ya? Eh, y aquí me entrega la respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo la hipótesis alterna 1, hipótesis alterna 2. Vamos a ver. Aquí tengo. Eh, Aquí me las va creando cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, me crea la hipótesis alterna y la hipótesis nula. Hipótesis alterna del programa de formación para la inteligencia financiera posibilita obtener resultados más significativos en la mejora de las finanzas personales y la reducción de la deserción universitaria que las acciones tradicionales de bienestar en la población objeto de estudio. La nula es: no existe diferencia significativa entre los efectos del programa de formación para la inteligencia financiera y las acciones tradicionales de bienestar en la mejora de las finanzas personales y la deserción universitaria. Aquí venimos hablando lo segundo, por ejemplo, hipótesis alterna 2, porque hay una combinación entre las variables. Las acciones tradicionales de bienestar tienen una influencia positiva, aunque menos significativa, en la mejora de las finanzas personales comparadas con los programas de formación. Las acciones tradicionales de bienestar no tienen una influencia significativa en la mejora de las finanzas personales. Y aquí me genera un sistema de hipótesis. Al final, la investigación debe, obviamente, intentar ubicarse en este sistema en términos de los resultados obtenidos. Entonces, ahí tenemos esto, ¿vale? Entonces, aquí les comparto, entonces, en este ejercicio, la manera en el tema del sistema, de sistemas de hipótesis. Yo me quedé con una duda. Yo creo que no me quiero quedarme con esta duda. Permítanme a ver si acá logro resolverla un poco. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo, voy a cambiar este prompt. Vamos a ver. Vamos a cambiar este prompt. ¿Sí? Porque, vamos por a ver, dice. eh, Actúa como experto en investigación cuantitativa y crea una matriz en el cual se presentan los diferentes métodos o tipos de investigación cuantitativa y se aborde su relación con la necesidad de tener unos sistemas de hipótesis. Vamos a verlo hasta ahí. Simplemente. ¿Vale? Que, aborda los estudios, aborda los métodos. Veamos aquí. Experimentales, cuasi experimentales, eh, longitudinales, transversales, pre-experimentales, experimentales. Vamos a ver aquí. Descriptivos, exploratorios, pruebas correlacionales y explicativos. No sé si estoy dejando uno por fuera. ¿Sí? Veamos a ver qué me arroja para ver. Me causa curiosidad esto. Veamos a ver. Experimental, uso de hipótesis, se requiere la hipótesis. Cuasi experimental sí se plantea hipótesis, aunque su comprobación es más limitada. ¿Sí? Preexperimentales, sí se puede usar hipótesis, aunque el rigor metodológico es bajo. Longitudinal, sí usualmente se plantean hipótesis sobre cambios o tendencias. Variable depende del diseño, si va a ser correlacional o no. Eh,
dice transversal, no necesariamente, puede no requerir hipótesis, especialmente en estudios descriptivos, que era lo que yo les decía, porque es el concepto que tengo que, y que pues he visto en parte de la literatura y que también ha sido parte de mi propia experiencia como profesor de metodología de la investigación, en que las investigaciones descriptivas eh, no necesariamente es obligatorio tener hipótesis. Él las puede tener y cumplen una función más descriptiva que lo que cumple en verdad la funcionalidad de la hipótesis. Las investigaciones descriptivas buscan detallar características de una población o fenómeno sin explicar las relaciones causales. No requiere hipótesis, aunque puede usarse para generar futuras hipótesis. ¿Sí? Exploratorio dice utiliza cuando hay poca información previa sobre el fenómeno, no suele haber hipótesis definidas, se formulan posteriormente. Correlacionales, sí, sobre asociaciones o correlaciones entre variables. Explicativo, sí, se formulan hipótesis causales que deben ser verificadas. Esta matriz responde un poco más al conocimiento que tengo sobre hipótesis. La otra, ¿cuál fue? No, no es que la otra estuviese errado, sino que en la otra la inteligencia artificial creó diferentes tipos de hipótesis. Hablo de hipótesis descriptiva, entonces obviamente no sé hasta qué punto esas hipótesis respondan a la literatura, tendríamos que verificarlas, o haya sido un proceso de forzar eh, el renombrar hipótesis según el uso opcional que pueda tener en algunos métodos. Porque ustedes pueden tener hipótesis en cualquiera de estos métodos, en cualquiera, pero no en todos es obligatorio. Y lo que estamos definiendo es si en verdad son o no obligatorias las hipótesis. Este tipo, este tipo de matriz me genera un poquito, o al menos coincide un poco más con el conocimiento que tengo de sistemas de hipótesis. ¿Vale? Vamos a ver si para decir de pronto nos tomamos un momentico para que ustedes hagan una práctica de algo que sé que ayer me preguntaron y vamos a hablar de la operacionalización de las variables para después hablar del estado del arte teórico, ¿sí? Para poder hacer esto. ¿Cómo pasamos de la operación de las variables al estado del arte o al marco teórico de la investigación? ¿Ok? Vamos a irlas abordando. Como en este momento, vamos a ver aquí, como en este momento estamos en una investigación cuasi experimental, eh, eh, voy aquí redactándolas. Aquí tengo el PROM, dice, considerando la matriz de variables, variable independiente uno, variable independiente 2, variable dependiente uno, dependiente 2, construye para cada variable una matriz de operacionalización, la cual debe tener el código de la variable, el nombre de la variable, el tipo de la variable, la definición teórica de la variable, la dimensión de las variables, ¿sí? Los indicadores, la unidad de medida. ¿Qué es la matriz? O sea, ¿qué es la operación de las variables? Es una matriz en donde se define técnicamente la variable, ¿sí? Se define el nombre técnico de la variable, se define qué tipo de variable o qué rol juega en la investigación, la definición teórica de la variable desde autores tiene que ser una definición que sea operacionalizable, las dimensiones, es decir, qué elementos hacen parte de la variable y los indicadores. De hecho, yo aquí tengo un esquemita que creo que ya ahí se lo estuve platicando. No, acá está. Aquí está. Entonces, ¿qué es la operacionalización de las variables? ¿Sí? Se coge, se coge esa realidad empírica y se identifican en ella variables. Cada variable debe tener una definición teórica que nos permita llegar a una sistematización de sus variables o en su defecto de dimensiones.
¿sí? Que esta vendría siendo como la realidad. Esta es la realidad teórica de la variable. Esta es la realidad eh, operativa. eh, no, esta es la realidad práctica de la variable y los indicadores vendrían siendo la realidad operativa. Los indicadores son los que finalmente nos van a permitir medir la variable. Si yo no tengo operacionalización de las variables, en el caso de lo cuantitativo, o si no tengo eh, categorías de análisis en lo cualitativo, no voy a poder diseñar instrumentos de recolección de datos, porque los instrumentos de recolección de datos responden a esta sistematización del objeto de estudio. Si yo no tengo sistematización del objeto del estudio, no puedo medir, ¿sí? No puedo analizar la realidad. ¿Cómo voy a validar un instrumento si no sé qué variable voy a medir y cómo está compuesta esa variable y cuáles son los indicadores de esa variable? Por eso es que este prompt de operación de las variables nos permite esto. Recordemos que tendríamos que adaptarlo según el método, ¿vale? Vamos a hacerlo desde un cuasi experimento. Vamos a hacerlo desde un cuasi experimento. Espérame acá. Espérame acá un segundito. Vamos a ver. Prompt de operacionalización investigación cuasi experimental, ¿vale? Aquí se la estoy mandando. ¿Sí? Este es para una investigación cuasi experimental, ¿sí? Ahí lo tengo para una investigación cuasi experimental y en este caso yo le pedí eh, variable independiente uno. Esto ya es como una curaduría que yo le hice a mi investigación. Permítanme, les consigo, creo que otro prompt que hice en otra ocasión que está un poquito mejor que este. Permítanme, aquí les busco otro. Dame un segundito. Y aquí tengo, este es otro ejemplo, este es otro prompt, muy similar al anterior, pero con menos variables. Prompt de operacionalización, ¿sí? Este fue para un preexperimento, que es de menor rigor. Por eso es que se utilizaron muy pocas variables. ¿Sí? Ahí les mando, este es otro prompt para hacer operacionalización de las variables. ¿Sí? Para que nos genere una matriz como esta. Variable, tipo de variable, la definición teórica de la variable. Por ejemplo, en este caso, gestión administrativa basada en inteligencia emocional. Entonces, una de las subvariables, liderazgo socioemocional, clima organizacional. ¿Sí? Tengo acá definición de las subvariables, cómo se definen las subvariables, cuáles son las dimensiones de las subvariables, los indicadores de las subvariables, la unidad de medida de las subvariables, la escala con la que se puede medir. En este caso, me propone una escala de Likert. Vamos para ver si alcanzamos en este diplomado a hacer una escala de Likert utilizando la inteligencia artificial y ya vamos a ir como avanzando. Esto es una operación de las variables. Tenemos que tenerla lo más estructurada posible, ¿sí? Tenemos que tener lo más estructurada posible la operación de las variables. Vamos a hacer algo. Yo les voy a, vamos a tomarnos unos minuticos para que ustedes puedan probar estos prompts, ¿sí? Y como les he estado entregando diferentes prompts, vamos, eh, para quienes de pronto no han alcanzado a copiarlos todos, voy para ver si me permite compartirles todo el chat para que puedan tomar el orden de los prompts que necesitan, ¿sí? Vamos a ver si aquí me lo permite hacer.
Fase experimental. Vamos a ver, aquí sí está, que no es. Así es. Vamos a ver si este me lo permite compartir. Aún no es posible compartir imágenes. Ah, no me permite compartirlo. Pero vamos a hacer el ejercicio, la práctica, lo vamos a hacer mejor con el paralelo cualitativo, porque ese sí lo tenemos. Ese sí lo hemos ido como formulando en este diplomado, que ha sido este CHAP con el que hemos estado trabajando, una investigación de tipo sociocrítica, de tipo de investigación, acción participativa. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Que yo les pueda compartir cosas del problema. Este son las fases de investigación. Esta es la matriz integradora del proceso investigativo. Ahí vamos por aquí, ¿vale? ¿Sí? Vamos a hacer entonces, vamos a crear aquí el prompt para, para las categorías de análisis, ¿sí? Vamos a hacerlo. Y les voy a compartirle ese chat para que ustedes lo puedan recrear completamente. Para que ustedes lo puedan recrear completamente. Veamos acá. Dice la matriz integradora. Vamos a hacer las categorías de análisis. ¿Sí? Ahora, las categorías de análisis tienen lo siguiente. Las categorías de análisis eh, es muy similar a la operación de las variables, pero no tiene tantos elementos como la operación de las variables. Porque lo que nos interesa en las categorías de análisis no es hacer la categoría operacionalizable empíricamente como lo que ocurre con las variables en las investigaciones cuánticas. En las investigaciones cualitativas eh, es más moderado las categorías de análisis. Las categorías de análisis, eh, queremos saber cuáles son mis categorías de análisis, si tienen subcategoría o si tienen dimensiones, y finalmente darle una codificación a esas dimensiones. ¿Sí? Entonces, termina siendo un poquito más sencillo. Entonces, le vamos a decir, considerando la triada, la postura investigativa, ¿sí? La postura investigativa, ¿sí? Epistemológica, metodológica, metodológica, eh, considerando las categorías de análisis preliminares y el contexto polémico, construye una matriz de categorías de análisis. ¿Sí? Punto. La matriz debe tener. Entonces, en este aspecto se parece mucho a la operación de las variables. Uno, ¿sí? La categoría. Dos, definición teórica de la categoría. ¿Vale? Entonces, aquí sí vamos a darle varios elementos. Le voy a decir que construye la definición a partir del análisis de varios autores reconocidos. Cita según normas APA y al final eh, agrega las referencias bibliográficas con las URL. ¿Sí? Norma APA 7. Entonces, definición de la teoría. Vale, tengo la categoría, la definición de las categorías. Ahora vienen las subcategorías. Subcategorías.
Vamos a poner aquí eh, mínimo 3 por mínimo 3 por categorías, ¿sí? Definición teórica de las subcategorías. Y ahora aquí sí vienen las dimensiones. Bien, y finalmente vamos a poner aquí código de las dimensiones. Aquí los códigos, ustedes pueden crearlos de manera consecutiva. A mí me gusta crearlo de manera mnemotécnica. ¿Cómo así? Yo le pido las primeras, las iniciales en mayúscula, las iniciales en mayúscula de la categoría, de la categoría, ¿sí? La primera inicial, voy a poner aquí guión, la primera inicial de la dimensión en mayúscula y las otras iniciales de la dimensión en minúscula. Para que me cree el código, para que yo simplemente viendo el código sepa exactamente a qué categoría apunta. ¿Por qué es importante la codificación? Porque el análisis de datos cualitativos, ya sea que usted lo haga en Atlas P, ya sea que usted lo haga en InVivo, ya sea que usted lo haga en TLab o en cualquier otro software de análisis de datos, es importante la codificación, ¿sí? Porque lo que hacemos es montar toda la información cualitativa, llámese de entrevistas, videos, audios, transcripciones, documentaciones, y lo que hacemos es generar nodos y esos nodos discursivos o esos nodos semánticos los asociamos a unas categorías, a unas categorías para poder determinar la predominancia de una categoría, la recurrencia, ¿sí? El nivel de, es decir, cuántas veces eh, se resona o resuena o se presenta esa categoría en los discursos, en la documentación cualitativa que estoy haciendo. Vamos a probar este prompt para ver cómo nos va, ¿sí? Entonces yo tengo claro qué es una categoría de análisis y lo único que hago es plasmarlo en un prompt, ¿sí? En un prompt en donde donde la inteligencia artificial me permita, vale, a ver. Categoría de análisis, finanzas personales. En el caso de esta investigación, y ese es el conjunto de prácticas y ahora me estoy dando cuenta que este no fue el prompt con el que comenzamos. Finanzas personales porque era creo que otro problema. Finanzas personales es el conjunto de prácticas, decisiones y conocimientos que permite al individuo administrar sus recursos financieros. Sus categorías, gestión de gastos, ahorro de inversión, acceso al crédito. Si no estoy de acuerdo con estas categorías, hago curaduría, que es lo más común. Lo más común es que yo diga, no, no me gustó, no me gustan esas subcategorías, por favor. Las finanzas personales, plantearlas de la siguiente manera, ¿sí? Definición de la definición teórica de las subcategorías. Aquí me hacen la definición subteóricas. Aquí habrían varias cosas que yo haría, ¿sí? Pero permítanme, yo hago algo. Permítanme, y yo hago algo. Vamos a buscar aquí investigación. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Matriz, impacto. Aquí está. Qué pena, aquí sí, sí es nuestro prompt, ¿sí?
voy a ponerle así, por cada, por cada dimensión, ¿sí? Una fila, para que no me lo haga como me lo presento ahorita rato. Este sí es el problema que nosotros trabajamos aquí, ¿sí? Ok, pero ¿por qué no me entregó la matriz? Vamos a ver. Dice, la matriz debe tener, considerando la postura investigativa, construye una matriz. ¿Por qué no me entregó la matriz? Entonces, aquí tienes categoría de análisis, percepciones limitantes. Las percepciones limitantes en el ámbito educativo se refiere al juicio de interpretaciones negativas que poseen los individuos. Ahora sí, sus categorías vendría siendo autoeficiencia, autoeficacia percibida negativa, estereotipos académicos desfavorables, desvalorización de la educación, ¿sí? Y aquí tenemos obviamente las dimensiones. Creencias sobre la propia capacidad académica, expectativas hacia grupos específicos de estudiantes. En esto habría que mejorarlo, ¿sí? Esto vamos a ver si aquí enseguida lo editamos. Le voy a decir sus categorías mínimo tres por categoría, definición teórica, dimensión. Vamos por aquí, mínimo tres por cada subcategoría, ¿sí? Por cada subcategoría. Vamos a ejecutar. Salió un error. Para ver. Y me está generando categoría uno percepciones limitantes, la definición teórica de la categoría. Me genera aquí subcategorías, percepciones parentales, representaciones de autoeficacia del hijo. Esta me parece perfecta, me parece bien. Y aquí está el código, ¿sí? Que él asignó, ¿ya? Sí. Vale. Entonces tenemos subcategoría, definición teórica, dimensiones y códigos. Igualmente la categoría 2 actitudes reactivas, subcategorías, definición teórica, dimensiones y código. Y aquí tengo ya las categorías 3 dificultades formativas y tengo la operacionalización de las variables para poderlas trabajar en mi estudio. Vale, ya con este prompt ya validado, se los puedo compartir para que ustedes puedan hacerlo. Esto sería haciendo prompt de categorías de análisis. Pero como el objetivo es que ustedes puedan hacer una prueba, voy aquí, si me dejará compartir, vamos para ver nada.
voy a compartirles en un documento de texto todo este chat para que puedan extraer los prompts y podamos hacer una práctica donde ustedes puedan recrear. Ya estos prompts se los he ido suministrando, pero pues bien, llevamos una semana compartiendo prompts y quizás de pronto algunos no los tengan organizados como se adquiere, así que se los voy a copiar en un Word. Es algo que no lo hago con frecuencia, de hecho, es algo que estoy haciendo de manera muy atrevida, ¿sí? Pero como el objetivo es que ustedes puedan practicar, les voy a compartirles, vamos a ver, ¿vale? Aquí ya tengo. Y les voy a compartirles este prompt, ¿vale? Prompt IAP. Aquí se los voy a compartir. Y vamos a tomarnos un espacio para que abran el documento y traten de probarlo. Cuando regresemos, ya ustedes me van a comentar cómo fue la experiencia. ¿Sí? Son las 2:41, vámonos hasta las 2:50 para hacer esta práctica. Sí, ahí se los voy a compartir. Ahí les compartí ya en el chat. Les abro el chat para escuchar su opinión sobre, sobre sobre esto que hemos trabajado. Son las 2:42, vámonos hasta las 2:52 para escuchar su experiencia, ¿ok? Ahí les activo el chat para que ustedes me puedan comentar. Bien, Alexis, si me dice, profe, para una investigación de tipo descriptiva y de diseño documental. O sea, aquí es donde a veces de pronto podemos confundir al lector, ¿cierto? Por eso sería muy bueno, y es una recomendación, Alexis, que te doy y que le doy a todos ustedes. Por ejemplo, refiéranse, por ejemplo, porque me dice, pero es una investigación de tipo descriptiva, pues ya en este punto puede ser cuantitativa. Pero cuando me dices de diseño documental, ya yo me voy a algo más hermenéutico. Entonces, por esa razón, de pronto puede generar algo de confusión. Entonces, a mí me interesaría para poderte guiar que tú digas, pues, mira, yo estoy haciendo una investigación de tipo hermenéutica, de tipo interpretativa. Estoy haciendo, por ejemplo, una investigación de tipo estado del arte o estoy haciendo una investigación documental, una investigación completamente hermenéutica, pero quiero que tenga, obviamente, unas características o un alcance descriptivo, pero no cuantitativo, sino cualitativo. Y cómo se desarrollan entonces las categorías de análisis. Pues si es ese tu caso, Alexis, el PRON es muy similar. Si has llevado ese orden de coherencia sistémica, va a llegar el punto en donde ya definiste unas categorías preliminares, ya estás observando un problema, ya has tenido todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, pues simplemente puedes adaptar el PROM. Ese PROM creo que te puede servir, porque en ese PROM pues simplemente le vas a estar considerando la postura investigativa que ya está establecida, considerando las categorías de análisis preliminar ya están establecidas, construir una matriz de categorías de análisis. La matriz debe tener, mire que yo no, este PROM es muy general, este PROM no es puntualizado, porque quiero que ustedes lo puedan utilizar, pero lo ideal es que si tú puedas suministrarle algo de información, se los pueda dar, ¿sí? Ok. Eh, sí, Scholar GPT eh, es es una base de datos, es un chat parametrizado por una base de datos de inteligencia artificial. Y eso hace que quizás de pronto los resultados provengan de bases de datos eh, y no de página web, ¿vale? Bien, vamos a tomarnos aquí el tiempo que resta
para ver cómo les va la experiencia, ¿ok? Ok, cuéntenme cómo les fue, si pudieron de pronto abrir el archivo y poder recrear algunos de los prompts que estaban allí, sobre todo los de las categorías de análisis. Mañana nos vamos a centrar, mañana nos vamos a centrar en el estado del arte, ¿oyeron? Vamos a hacer matriz de análisis bibliográfico, vamos a crear estado del arte, les voy a enseñar varias herramientas de inteligencia artificial que les van a ayudar crear, a poder crear eh, como búsquedas sistemáticas eh, de la bibliografía que les van a ayudar a hacer obviamente el estado del arte y el marco teórico. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta adicional de la propia experiencia que han tenido eh, para terminar por hoy la sesión, nuestro encuentro del día de hoy? Sí. Vale. Sí, son intensas. Mañana les voy a socializarles una actualización que hice del paquete. Para los que ya descargaron el material, eh, porfa, ojalá que después de mañana vuelvan a descargar las carpetas que quizás les hicieron falta, ¿oyeron? Porque voy a hacer una actualización. De pronto hoy en la noche la hago. Vale, claro. Lo que pasa es que para hacer un prompt de triangulación tendríamos que tener, por ejemplo, ya tabulado y sistematizado una encuesta al menos. Sí, es decir, un instrumento de recolección de datos debíamos haberlo aplicado y tenemos ya la información tabulada para poder, obviamente, parametrizar la inteligencia artificial para hacer la triangulación de los datos. Dice, ¿cómo sería por una investigación cualitativa combinación? Pues bien, partamos de un tema, y es que las investigaciones fenomenológicas son de tipo interpretativa, de tipo hermenéutica, aunque existe el método hermenéutico como método de análisis bibliográfico, de análisis, por ejemplo, la hermenéutica teológica, la hermenéutica legal, en el campo jurídico. Entonces también existe la hermenéutica como técnica de análisis de texto, ¿ya? Eh, pero aquí es donde tienes que comprender, mi estimada eh, Jenna o de Yamina, o sea, ¿qué estás buscando en tu investigación? Si definitivamente tu investigación es fenomenológica, para mí redunda la parte hermenéutica porque va implícita en parte de las investigaciones fenomenológicas, ¿sí? Aquí lo importante, mi estimada Dayamina, es que logres aterrizar bien en cuál es tu intencionalidad como investigadora para ver exactamente qué quieres. Me preocupa que entre esas combinaciones que proyecta fenomenología, hermenéutica, lingüística, lo más probable es que quizás de pronto tú estés queriendo desarrollar o teorizar sobre la interpretación de los datos cualitativos, y allí sí tendríamos que analizar más bien un método de teoría fundamentada, sí, porque están viendo, ¿vale? Sí. Eh, ok, sí. Bien, ahí en el material de apoyo, mañana te voy a suministrar varios autores que se abordan, por ejemplo, desde la fenomenología, desde la teoría fundamentada. Desde la hermenéutica, pues sería importante que analizar desde qué contexto va a abordar la hermenéutica, si lo va a hacer desde el círculo hermenéutico para la comprensión de texto. Es decir, yo creería que de pronto me puedes inscribir por interno, porque quiero hacerte pregunta de qué quieres. Es decir, a mí me interesa saber, para poderte responder de manera efectiva, tengo que saber qué quieres, o sea, cuál es tu objeto de estudio, ¿sí? ¿Cuál es el problema que estás observando?
para poderte decir definitivamente si lo que tú requieres hacer es un análisis documental, ¿sí? Y para eso vas a hacer el círculo hermenéutico, o si definitivamente hay aspectos fenomenológicos que deben abordarse desde los aspectos subjetivos de una población, o si por el contrario tienes aspectos subjetivos de una población, pero que surgen de manera sistemática en un contexto de los cuales se puede teorizar al respecto, hablaríamos de una teoría fundamentada. Entonces tendría que literalmente conocer un poco más sobre tu proyecto para poderte orientar. Mi gente bella, muchas gracias por un día más. Eh, Créanme que estas semanas han sido semanas eh, un poco complejas, pero en ese marco de la complejidad me es grato poder compartir con ustedes y pues bien, esperemos que mañana sea un mejor día. ¿Ok? Dios me los guarde, me los proteja y nos vemos el día de mañana. ¿Vale? Bendiciones.